Así es, estamos de regreso con muchísimo más de este programa que se llama Palabra desde el Corazón de Dios. Una sección del Ministerio Bálsamo para el Alma que el día de hoy está transmitiendo. Ahora sí es momento de estar platicando en esta tarde sobre el tema que hemos dispuesto el día de hoy para ponerlo sobre la mesa, para que usted se una con nosotros, para que juntos estemos reflexionando en esta tarde. Recibir esa palabra desde el corazón de Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 18. Vamos a ver primero este pasaje de la Escritura a partir del versículo 24 al 28. Allí usted se dará cuenta de este hombre, notable expositor de las Escrituras, y ojalá muchos seamos como él. Si bien a lo mejor quizá no le llegamos hasta el momento, pero esforcémonos por ser como este varón. Vamos a estar viendo Hechos 18 del 24 al 28 que dice de esta manera. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Este es el pasaje de la palabra de Dios que nos está hablando sobre este notable, muy notable y sobresaliente expositor de las Escrituras. Estamos hablando de Apolos. Ahí nos describe quién era, de dónde venía, decíamos, o dice la Escritura, que era natural de Alejandría, era un varón judío, pero que había nacido en Alejandría. Vámonos parte por parte. El origen de Apolos, que se menciona aquí en el Nuevo Testamento, específicamente aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla sobre Apolos, que era un hombre natural, oriundo de, proveniente, que había nacido en Alejandría. Era un judío de Alejandría. Y esta ciudad, porque era una ciudad, no hablamos de un país, sino hablamos de una ciudad muy importante de Egipto. Alejandría, en Egipto. Esta era conocida por su riqueza cultural y por su población diversa. Alejandría era un centro intelectual y tenía una gran comunidad judía, lo que sugiere que Apolos muy probablemente recibió una educación sólida y estaba familiarizado con las escrituras judías. Así que nosotros que ahora estamos viendo que el origen de Apolos era de Alejandría, en Egipto, es muy posible también que Apolos haya estado expuesto a diversas ideas filosóficas, culturales de la época, lo que podría haber influido en que él fuera muy elocuente, que tuviera mucho conocimiento cuando se convirtió en predicador del Evangelio. Así que su trasfondo como judío de Alejandría también puede explicar su capacidad para comunicarse eficazmente tanto con judíos como con gentiles en sus enseñanzas sobre Jesús. Así que aquí estamos viendo esta parte de el contexto histórico sobre Apolos, proveniente de esta ciudad de Alejandría en Egipto. Esta ciudad justamente toma su nombre porque fue fundada por Alejandro Magno, por ahí del año 331 a.C. Fue una de las ciudades más importantes en el mundo antiguo y
Está ubicada ahí en la costa mediterránea de este país de Egipto. Repito, fue un centro cultural, fue un centro comercial y político clave durante siglos. Así que esta ciudad lleva el nombre de este fundador, repito, Alejandro Magno, y fue diseñada, fue construida para justamente ser un centro de intercambio entre las culturas griega y egipcia. No sé si usted, por ejemplo, ha escuchado en algunas ocasiones, no necesariamente de la Biblia, sobre el Faro de Alejandría. No sé si alguna vez lo ha escuchado en la televisión, o en alguna plática, algún libro, en algún lugar haya a lo mejor escuchado sobre el Faro de Alejandría. Bueno, pues este fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ya que el faro era una estructura impresionante construida en la isla de Faros, que servía justo como faro y símbolo de esta ciudad. Así que también hablemos de la Biblioteca de Alejandría, que fue famosa en la antigüedad porque era la biblioteca más grande del mundo en aquel entonces. Albergaba innumerables manuscritos de diferentes culturas, de diferentes épocas. Y bueno, pues aquí estamos viendo este gran centro de aprendizaje, la Biblioteca de Alejandría. Es por eso que Apolo seguramente ahí estuvo presente en este lugar y leyó no solo de las escrituras, sino seguramente era un hombre muy culto, un hombre que sabía de muchos temas y yo creo que se podía tener una conversación realmente muy interesante con este varón, con Apolos. Así que ya que estuvimos conociendo un poquito más sobre este hombre, un hombre muy educado, muy versado en las escrituras y en la cultura también, nosotros vamos a ir adentrándonos en la historia. Ya que vemos esta parte como Apolos pues hablaba, enseñaba con diligencia, hablaba con pasión, con vehemencia, es decir, era bueno hablando, era muy bueno hablando, no se trababa, no decía una cosa por otra. Él era un hombre realmente que para hablar era muy bueno, muy inteligente, muy letrado. Entonces era un hombre que seguramente cuando lo escuchabas te quedabas ahí pero bien entretenido. Así que lo que sucede con esta parte de la escritura es que lo escucha hablar Priscila y Aquila, esta pareja cristiana que le explicó con más detalle el camino de Jesús, porque conocía solo el bautismo de Juan, pero le faltaba conocer un poquito más sobre Cristo Jesús. Ahora bien, Pablo, después de estar 1 año y 6 meses en Corinto, junto a sus compañeros de ministerio Aquila y Priscila, viajó a Éfeso. Eso ocurrió en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y la estadía de Pablo en Éfeso en esa ocasión fue breve. Sin embargo, dejó una iglesia establecida, él plantó una iglesia en este lugar. Después que salió de ese lugar, estamos hablando de Éfeso, llegó allí un notable predicador judío. Repito, Apolos. El nombre de este hombre era, quizá no muy común, era un hombre carismático, al extremo que algunos de la iglesia de Corinto llegaron a decir que ellos eran discípulos o seguidores de él. Hay una escritura justamente que habla de eso. Pero no hay personaje en todo el libro de los Hechos a quien se le den más adjetivos y de quien se resalten más sus cualidades personales que de Apolos, un hombre que dejó huella. Si usted ve en primera carta a los Corintios, en su capítulo 3, del versículo 4 al 6, dice esta parte: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros,
para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Por eso es que yo le platicaba antes de este programa, en el arranque de este mismo, que ya hay muchos hombres o mujeres en todo el mundo que se han envanecido, que ya no se conoce más quizá el nombre de su iglesia o el nombre de su ministerio o el nombre de sus proyectos. Ya ni siquiera tienen nombres bíblicos, sino tienen el nombre de la persona, ¿no? Ministerios fulano de tal, ya ni siquiera un nombre de la Biblia o al final el ministerio es de Cristo, el ministerio es del Señor, no es de nosotros. Por lo que pienso que no tendríamos por qué ocupar nuestro propio nombre con el que fuimos registrados, ¿no?, en nuestra acta de nacimiento, como para hacer proselitismo o para enaltecernos a nosotros mismos. Así que en este instante, en este momento, estamos hablando justamente sobre este personaje. Pablo seguramente conoció a Apolos, escuchó obviamente de él, y no por eso Pablo se enojó o se molestó como diciendo, ah no, yo aquí soy el más importante, aquí yo mando y Apolos, órale, para allá. No había celos entre Pablo o entre Apolos. Al final dice Pablo, ambos somos servidores. Ambos somos servidores de Cristo. Yo planto, Apolos riega, ¿no? Cada quien hace su labor, pero el que hace todas las cosas es Cristo Jesús. Y eso muchas veces se nos olvida hoy día, porque hay mucho celo, porque hay esta parte de, no, yo quiero resaltar, yo quiero ser el más importante, yo quiero ser el más conocido. ¿Cómo es posible que yo voy a dejar que tal o cual me gane mi lugar? No, no, no. Como si la iglesia tuviera esa situación, la iglesia local o en general la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces muchos en aquel entonces decían, no, yo soy de Pablo, y el otro decía, no, yo soy de Apolos. Como si el nombre de Pablo o el nombre de Apolos o el nombre de cualquier otro fuera a salvarlos. Y no, realmente estaban equivocados. Pablo les hace ver su punto de vista y les dice, ustedes son carnales si piensan así. Yo soy Pablo, él es Apolos, pero al final somos servidores. No somos los protagonistas ni somos los más importantes aquí, solo somos servidores. Y esto lo habló Pablo para que no se pensara más de uno o de otro, para que no tuvieran un concepto diferente o más alto el uno del otro. Yo soy más y tú eres menos, o al revés. Por eso Pablo dijo, no sea que por causa de uno, o de Pablo, o de Apolos, pues se envanezcan unos contra otros, empiecen estas situaciones. No es que yo soy de tal hermano, yo soy de tal pastor, y yo soy de tal cosa, y yo soy de tal otra. Ya no, al final somos servidores de Cristo Jesús. Esta es la parte introductoria a esta situación de Apolos que estamos viendo tanto en Hechos 18 como en 1 Corintios 3. Y estamos en nuestro primer punto el día de hoy. Un hombre diligente en los asuntos del Señor. Decíamos que Apolos era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, es decir, algunos lo catalogan como si fuera una enciclopedia en el conocimiento y en la sana interpretación de las escrituras. Era poderoso en las escrituras porque conocía el Antiguo Testamento perfectamente bien. También creemos que hasta lo podía citar de memoria y también lo hacía dándole la correcta interpretación, además de hacerlo con la unción del Espíritu Santo. Este hombre Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Otra cualidad que tenía Apolos era su espíritu fervoroso. También hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Así que su prédica de Apolos no era otra cosa más que la exposición fiel del texto bíblico, y Apolos causó una favorable impresión. Decíamos que Apolos causó una favorable impresión en Aquila y Priscila porque enseñaba diligentemente y con base en las Escrituras.
lo que éstas decían acerca de nuestro Señor Jesucristo. Aquila y Priscila habían sido instruidos por el apóstol Pablo en los misterios de la fe cristiana, de manera que estaban debidamente capacitados para detectar cualquier deficiencia en quienes anunciaban el Evangelio. Cuando escucharon al gran Alejandrino, pues se dieron cuenta que necesitaba que le clarificasen algunos puntos doctrinales. Por lo tanto, lo tomaron aparte y con toda prudencia y discreción le mostraron más exactamente el camino de Dios. Mientras que nos admira la preocupación de Aquila y Priscila de que se enseñase la sana doctrina, por el otro respetamos a Apolos por permitir, con todo y su vasta elocuencia y conocimiento del Antiguo Testamento, el ser corregido en materia doctrinal. Y yo creo que más que corregido, pienso que fue enriquecido, ¿no? Más que corregido, o más que estuviera diciendo algo mal. Yo no creo que estuviera diciendo algo malo, simplemente fue enriquecido, se amplió su conocimiento con algunas doctrinas, con algunos comentarios, algunas situaciones que él necesitaba saber, que él necesitaba entender, que le faltaba todavía por aprender. Así que yo creo que esto que hizo Aquila y Priscila fue simplemente enriquecer el conocimiento de Apolos sobre las Escrituras. Así que eso también hablaba de humildad de parte de Apolos, hablaba también su actitud, ¿no? Mucho sobre su capacidad de darle la bienvenida a los nuevos comentarios, ¿no? De repente tanta gente que a lo mejor es pastor o es líder, y de repente no hay la suficiente humildad como para recibir algún comentario. Ni siquiera estoy hablando de críticas, ¿no? Sino estoy hablando de ciertas acotaciones, de comentarios, de precisiones o de algo nuevo, porque creemos que todos o que todo lo sabemos, ¿no? Creemos que todo ya nos lo sabemos, que nadie puede enseñarnos más o que nadie puede enseñarnos nada, y bueno, mucho menos si es gente menor a nosotros en edad o en tiempo de conocer a Cristo Jesús. Y quizá aunque sepamos que lo que nos están diciendo o en ese aspecto en lo que nos están corrigiendo o es cierto, pues a veces no lo queremos recibir por ese egoísmo, por ese ego que no quiere ceder, no quiere aprender, porque repito, nos creemos los autosuficientes y que todo nos lo sabemos, y no es así. No es así, en las Escrituras no es así, porque realmente nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender, aunque seamos pastores, seamos maestros, evangelistas, líderes de algún ministerio. Yo pienso, y esta es una opinión personal, nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de sorprendernos con lo que la Biblia tiene para hablarnos. Aún el señor Nicodemo, ¿se acuerda? De este varón Nicodemo en las Sagradas Escrituras, que era ya un hombre, pero tremendo, un hombre que era uno de entre los principales, entre los judíos, un hombre de los fariseos, un maestro de Israel, y que aún el mismo Señor Jesucristo le confrontó en ciertas cosas que, pues para él no lo podía entender, no lo captaba en ese momento. Entonces, aún como Nicodemo, todos teniendo mucha edad, podemos y debemos de estar abiertos con humildad también para recibir enseñanza. Y gracias a Dios por esta pareja joven, por Aquila, por Priscila, que seguramente también con mucho respeto instruyeron a este varón Apolos en esas precisiones que aún faltaba. Y estamos prácticamente por terminar esta breve reflexión sobre Apolos. Al regresar de la pausa vamos a hablar sobre cómo Apolos fue de bendición y dio un buen ejemplo. Cómo esa fama de Apolos, sino una fama para mal, no que él se ensoberbeciera, no que él se sintiera el más importante o el mero de ahí de todos, no. Nunca fue en un mal objetivo, en un mal propósito, para nada. Sino que cuando hablamos de la fama de Apolos iba creciendo, él se iba dando a conocer. Y quizá no por sí mismo, sino por la gente que hablaba de él.
por la gente que se sorprendía sobre su conocimiento, sobre la forma en cómo él hablaba, cómo él estaba compartiendo las Sagradas Escrituras, la doctrina, la fe. Y no solamente era el conocimiento, sino la forma en que él lo enseñaba. La forma en cómo lo hacía. ¿Cuántas veces de repente no nos ha pasado que pues hay personas que de repente dicen, no, esta persona, sea mujer o hombre, como que habla, como que sí, habla bonito, se expresa bien, no se traba, está muy bien, está excelente y quisiera seguirlo escuchando por más tiempo? Algo así pasaba con este hombre, Apolos. Así que en unos instantes hablaremos cómo fue de bendición y fue un buen ejemplo, tanto que obviamente llegó hasta oídos de el apóstol Pablo, como muchos miembros de la iglesia de Corinto que visitaron Éfeso mientras él estaba allí, quedaron tan impresionados con su ministerio que le rogaron que los visitara. Así que realmente, por si tú no te habías tomado el tiempo de leer o de escudriñar un poquito más sobre Apolos, hoy es el día de hacerlo. Así como muchos recibieron el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje, como dice la Escritura en los Hechos, que Apolos con gran vehemencia refutaba públicamente, no con el afán de burlarse de ellos o de hacerlos sentir mal o de exhibirlos, sino de enseñarles, de demostrarles, no por su propia palabra, sino con las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Algo que realmente sigue sucediendo entre el pueblo judío, como falta que muchos le reconozcan como su Señor, como el Mesías. Así que Apolos nunca lo hizo en un plan, yo lo pienso y lo creo así, no lo hizo en un plan de hacerlos sentir mal o de burlarse de ellos públicamente, ¿no? Refutándoles sus ideas. Porque eso sí, había judíos, había fariseos, había gente de entre ellos que claro que lo hacían con toda la intención de a ver qué me va a responder si yo aquí soy la ley, yo aquí soy el mero mero. Y eso no varía mucho de lo que pasa hoy día. Hoy día mucha gente hay como los fariseos, aunque sean cristianos, que se las quieran dar de que yo me las sé de todas y quizá haga sentir mal a mucha gente, creyendo que yo soy mejor que tú, creyendo que porque tú no sabes más de la Biblia que yo, o creyendo que porque yo tengo más años en la iglesia que tú, entonces puedo hacerte algún comentario, sea una indirecta o sea directamente, y te la estoy lanzando incluso desde el púlpito. Eso está muy mal, eso está completamente mal, porque el púlpito no se debería de ocupar para ese tipo de cosas. Afortunadamente, estas refutaciones, ¿no? Estas demostraciones nunca fueron en una iglesia o en una sinagoga o enfrente de todos, sino a lo mejor eran en las calles, a lo mejor eran en un lugar público, en las plazas, ¿no? Donde encontraban a este varón Apolos. Entonces, en instantes regresaremos para dar conclusión a este tema que a mí en lo personal me parece muy interesante. Recibamos la palabra desde el corazón de Dios en este día. Recibámosla con nuestro corazón. Recibámosla cada uno de los que estamos escuchando, porque el Señor quiere enseñarnos muchas cosas realmente tan interesantes en esta tarde. Y vamos a dar conclusión a nuestro tema sobre Apolos, un gran expositor de las Escrituras, un notable expositor. En este segundo punto y último, hablamos sobre cómo Apolos fue de bendición y dio un buen ejemplo. Y decíamos hace unos momentos que muchos miembros de la iglesia de Corinto que visitaron Éfeso mientras él estaba allí, quedaron tan impresionados con su ministerio que le rogaron que los visitara. Y una vez llegado allá, Apolos fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Pero él no solamente fue de gran bendición a los miembros de la iglesia, también decía yo hace unos momentos que refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Observe usted el medio que usaba el alejandrino para demostrar la veracidad mesiánica del Señor. Lo hacía por las Escrituras, por las mismas Escrituras.
Lamentablemente, Pablo recibió la noticia de que en la iglesia de Corinto se habían formado bandos. Para ser específicos, se formaron 4 grupos, imagínense nada más. Uno dijo que era de los de Pablo. Otros dijeron que eran de Apolos. Unos más dijeron que eran de Pedro. Y los últimos dijeron que eran de Cristo. O sea, ya cada quien estaba ahí, listo, con su bando. Pero Pablo se sintió seriamente preocupado por esa situación, de manera que procedió a explicarles que ninguno de los misioneros que les habían ministrado lo habían hecho con la intención de ganar partidarios o de ganar seguidores, sino para extender y consolidar la obra de Dios. Tanto él como Apolos no eran otra cosa más que simples servidores por medio de los cuales habían creído. Luego añadió que el ministerio de cada uno había sido según el don recibido de parte del Señor. Dios usó a Pablo para la fundación de las iglesias de Corinto y Éfeso, pero se valió de Apolos para fortalecerlas. Pablo se dedicó a sembrar y Apolos a regar, pero al final de cuentas, como dice la Escritura, ambos dependieron de Dios para que diera el crecimiento, para que diera el resultado esperado. Con un manejo muy especial del idioma griego, Pablo establece que el único protagonista en la existencia de la iglesia de Corinto era Dios. Los jóvenes, los adultos, los niños, las mujeres, gente de cualquier edad, debemos aprender a través de esta lección que no es correcto formar bandos o grupos dentro de la iglesia, porque al final todos somos parte del cuerpo de Cristo. La conclusión es clara y es directa, y es esta: la vida y el ministerio de Apolos deben ser un ejemplo a imitar por todos, principalmente por los que proclaman y enseñan el Evangelio. Apolos era un hombre elocuente, entendiendo de esta manera que tenía una buena educación. Además, conocía bien las Escrituras. Con esto se nos dice que las aprendió desde su temprana edad. También fue instruido en el camino del Señor, seguramente por sus padres. O sea, puso en práctica lo aprendido, pero aparte de eso, había cosas que todavía necesitaba conocer, aún siendo un hombre elocuente, aún siendo un hombre instruido en el camino del Señor, poderoso en las Escrituras, de espíritu fervoroso, que enseñaba diligentemente, que hablaba con denuedo. Aún así, a pesar de eso, él recibió con humildad cosas que necesitaba conocer, pues él no lo sabía todo. Así que de esta manera se dejó instruir, con mucho respeto también por parte de Aquila y Priscila. Pero ¿qué nos dice todo esto, amigos y hermanos que nos escuchan? Que el hecho de que sepamos un poquito o sepamos bastante de las Escrituras no significa que no podemos aprender más. Ni el que sabe mucho, ni el que sabe poco o el que no sabe nada, todos necesitamos aprender. Todos estamos en un constante, en un continuo aprendizaje. Así que la misión de la iglesia no es meramente amontonar multitudes ni levantar edificios, sino instruir a la gente por los caminos del Señor. Este es un gran ejemplo, realmente un gran testimonio que nos deja este hombre llamado Apolos. Un gran testimonio, un gran ejemplo que nos deja de que el crecimiento de la iglesia, que el desarrollo de la iglesia, no lo damos nosotros, sino lo da Cristo Jesús. No lo hacemos nosotros, sino viene por medio de Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Así que gracias a cada uno de ustedes por recibir esta enseñanza. Así que todos estamos llamados el día de hoy a entender que si tenemos muchos años en el Evangelio o tenemos pocos, de todas maneras necesitamos entender que cuando llegue el momento de recibir enseñanza, de recibir capacitación, de recibir una lección, de recibir alguna precisión, quizá porque hay algo que no dijimos bien, porque hay algo que ignoremos, porque hay algo que a lo mejor no entendimos bien, aceptémoslo.
Aceptémoslo así como Apolos. Apolos pudo haber puesto en su plan de, pues, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Como que quiénes son para que me tengan que decir lo que debo hablar o debo enseñar. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo así porque fue un hombre verdaderamente humilde a la presencia de nuestro Dios.